Muy buenas, hoy vamos a meternos en un tema que a menudo se nos pasa por alto cuando admiramos un bonsái, su maceta. Y es que no es un simple recipiente, ¿eh? Es la mitad del alma del árbol. Vamos a ver qué filosofía hay detrás para unir a los dos y crear una obra de arte, bueno, perfecta. A ver, parémonos a pensar un segundo. Cuando nos topamos con un bonsái que de verdad nos deja sin aliento, ¿qué es exactamente lo que nos cautiva? ¿Es el tronco, todo retorcido, las hojas tan delicadas o es algo más profundo, una sensación de equilibrio total? Pues ahí está la clave. La magia no está solo en el árbol, sino en esa conversación silenciosa que mantiene con su maceta. Forman una unidad, un todo. Y entender cómo se consigue eso es entender el corazón del arte del bonsái. Para desentrañar este misterio vamos a seguir esta ruta. Primero, el principio fundamental. Después, nos metemos con el lenguaje del color. Luego, la geometría de la armonía. Veremos cómo la forma sigue al estilo y, por último, la síntesis de todo ello. Empezamos. Punto 1. El principio fundamental. Antes de cualquier técnica hay que pillar la idea clave que lo gobierna todo, que es la belleza del conjunto. Y esa idea, claro, tiene un nombre. Tokonoma no pi. Ojo, que no se trata de poner un árbol dentro de una maceta. Se trata de crear un paisaje en miniatura. La maceta no es un contenedor. Es la tierra, es la roca, la orilla del río de la que nace ese árbol. Es, por así decirlo, su ancla emocional y visual. Vale, pasamos al punto 2, el lenguaje del color. El primer pilar práctico para lograr esa unidad es el color. Y esto no va de reglas súper estrictas, sino de aprender un lenguaje visual muy sutil, casi secreto. Y para hablar ese lenguaje necesitamos una palabra clave, saturación, que, dicho de forma sencilla, es lo chillón que es un color. Un color muy saturado, digamos que grita, mientras que uno poco saturado susurra. Y en el mundo del bonsái nos gustan mucho más los susurros. Fijaos en este proceso. Partimos de un rojo puro, casi de plástico. A medida que le quitamos saturación, el color se calma, se vuelve mucho más natural. Pasa de gritar «soy rojo» a sugerir la calidez de la arcilla o de la tierra. Aún se reconoce que es rojo, pero ahora es como un eco, como la memoria de un color. Ahora, lo interesante de verdad es por qué se hace esto. A ver, si pones un árbol de corteza rojiza en una maceta verde brillante, los dos colores que son complementarios luchan por ser el centro de atención. Es agresivo, ¿verdad? Pero si en lugar de eso usamos un verde desaturado, un verde salvia o tirando a gris, de repente todo encaja. Crean una resonancia. No compiten, se completan. Pasamos de la tensión al armonio. Los ceramistas consiguen estos tonos tan sutiles de varias maneras. Pueden añadir gris, que enfría el color, o una pizca de su color opuesto, lo que crea unos tonos terrosos súper complejos, o simplemente usan blanco y negro. El resultado al final es siempre un color que parece sacado de la propia naturaleza. Así que aquí va un truco mental. La próxima vez que veamos una maceta, podemos hacernos esta pregunta. Si la respuesta es que sí, que ese color podría estar en una piedra o en tierra mojada, es muy probable que sea un color adecuado. Si por el contrario solo podría existir en un trozo de plástico, probablemente sea demasiado intenso para un bonsái. Pasamos al tercer punto, geometría. Dejamos el color y entramos en algo, digamos, un poco más matemático. Porque la armonía también se puede medir, y para eso hay reglas de proporción que se han ido refinando durante siglos. Primera regla de oro, la profundidad de la maceta. La norma general es que sea más o menos igual de profunda que el grosor del tronco en la base, lo que en japonés se llama nebari. Esto le da al árbol una sensación de estabilidad, de estar bien anclado a la tierra. Y la segunda regla clave tiene que ver con la longitud. Para árboles que crecen hacia arriba, la maceta debería medir unos 2/3 de la altura del árbol. Esto crea un equilibrio visual que, instintivamente, nos resulta agradable. Evita que el árbol parezca o demasiado grande o demasiado pequeño para su paisaje. Cuarto punto, la forma y el estilo. Ya tenemos el color y las proporciones, así que ahora toca la forma. La regla aquí es sencilla. La personalidad de la maceta debe ser un reflejo de la del árbol. Por ejemplo, un árbol en estilo Chokan, que es ese que es perfectamente recto y simétrico, pues pide a gritos una maceta rectangular, con líneas limpias y ángulos bien marcados. El conjunto comunica fuerza, orden, disciplina. Pero si el árbol es un moyogi, o sea, un vertical informal, con sus curvas y su movimiento, una maceta ovalada o rectangular con los bordes suavizados es lo ideal. Las curvas de la maceta dialogan con las del tronco. La sensación es de más naturalidad, menos rigidez. Y para un estilo tan dramático como el Kengai, el de cascada, donde el árbol cae por debajo de la base, necesitamos una maceta alta y profunda.
¿Por qué? Pues para que actúe como contrapeso visual, ancla toda la composición y evita que parezca que el árbol se va a caer de un momento a otro. Y llegamos al quinto y último punto, la síntesis. Ya hemos visto la filosofía, el color, la proporción y la forma. Ahora vamos a juntarlo todo en una idea final que revela cuál es el verdadero objetivo de este arte. El punto crucial es este. La maceta perfecta es, en cierto modo, una paradoja. Es tan adecuada que al principio casi ni nos fijamos en ella. Toda nuestra atención se va al árbol. Y solo en un segundo vistazo nos damos cuenta de que la maceta está ahí, completando la escena, contando el resto de la historia. No compite por el protagonismo, sirve al árbol. Pero antes de terminar, queda un último concepto, un nivel más de refinamiento que usan los maestros para lograr esa unión perfecta. Es la idea del género visual. Se considera que las macetas tienen como una energía visual masculina o femenina. Las masculinas son más austeras, con ángulos marcados y comunican fuerza. Son perfectas para árboles con troncos potentes y cortezas rugosas. Las femeninas, en cambio, son más suaves, con curvas, con detalles elegantes y complementan a árboles más esbeltos y delicados. La idea es emparejar la energía del árbol con la de la maceta. Y con esto cerramos el círculo. La próxima vez que nos encontremos delante de un bonsái, podemos preguntarnos: ¿qué es lo primero que vemos? ¿El árbol? ¿La maceta? ¿O esa sensación de que todo es un conjunto perfecto? Ahora tenemos las claves para descifrar esa conversación silenciosa entre la tierra y el cielo.